Muy buenas tardes, amigos. Muchas gracias por asistir a nuestro segundo webinar del año. Mi nombre es Arturo Ferrari, director de comunicaciones del Estudio Muñiz, y esta vez nos ocuparemos de las últimas modificaciones al régimen tributario que se han aprobado en estos días recientes. Los dejo con el doctor Jorge Muñiz, socio fundador del estudio, quien va a presentar a su vez a Jorge Otoya, quien es socio senior del área tributaria de nuestra firma. Adelante, Jorge. Estimadas amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Para mí es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este webinar que ha sido organizado por el área tributaria de nuestro estudio. Y esta vez contamos con la presencia del socio senior, el doctor Jorge Otoya, nuestro especialista en los temas que va a tratar en este momento a raíz de los cambios legislativos producidos el 31 de diciembre con relación a los temas de impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas. Sabemos que estas medidas han sido bastante comentadas, por igual criticadas, obviamente, por algunas características que el doctor Otoya ahora establecerá. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos en este momento en la vida del país. Así que, para que estén ustedes debidamente informados, dejo la palabra al doctor Jorge Otoya para que él pueda hacer la exposición en este webinar. Jorge, muchas gracias. Adelante. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Como todo fin de año, recibimos una avalancha de disposiciones de índole tributaria. Por lo general, y esta no ha sido la excepción, las normas que han sido publicadas no eran exactamente lo que esperábamos. Generalmente buscamos o esperamos que se publiquen normas que realmente aclaren conceptos o que mejoren el tratamiento tributario de algunas operaciones, pero lejos de eso, lo que vemos es simple y llanamente unos pocos parches al régimen actual, y sí también algunas normas que son de por sí preocupantes, y no solamente me refiero al reglamento de información financiera al cual voy a expresar al final de la exposición, sino además algunas otras disposiciones que vamos a empezar a ver a lo largo de la exposición. Hubiera sido ideal que en esta oportunidad pudiéramos empezar esta exposición hablándoles o informándoles de lo que todos esperábamos, que era que se elimine esta absurda restricción a la deducción de intereses. Sin embargo, ese fue el único proyecto de ley de todos aquellos en materia tributaria que estaban en cola para ser analizados por el Congreso a fin de año, que no fue aprobado. Todos los demás, sin excepción, eran proyectos de mero trámite que fueron aprobados, mejor dicho, que fueron presentados por la Presidencia del Consejo de Ministros y que fueron aprobados sin más trámite por el Congreso. Pues bien, vamos a dar inicio a esta charla y en el primer lugar, o la primera modificación que vamos a comentar, es una modificación de mero trámite y que en realidad no requiere de mayor explicación o no necesariamente del interés de todos. Recientemente se publicó un informe de SUNAT que no hizo sino precisar una cuestión que quizá se había olvidado, que es que cuando invertimos en un fondo de inversión, sea un fondo de inversión público o privado, se nos aplica un tratamiento de transparencia fiscal. Esto mismo ocurre cuando se realizan operaciones a través de un fideicomiso de titulización. Un tratamiento de transparencia fiscal supone que las rentas que obtenga ese vehículo se atribuyen directamente en cabeza de aquellas personas que invierten en aquellos. Estas personas invierten y reciben a cambio certificado de participación o reciben algún otro título que refleja su inversión. Y ocurre que muchos de estos vehículos invierten en actividades empresariales y por lo tanto, al margen de que quien reciba la renta sea una persona natural, la renta que reciben es una renta de tercera categoría. Y esto, como digo, no había sido muy tomado en cuenta, pero hace muy poco se publicó un informe de SUNAT que aclaró esa cuestión. En paralelo, en los últimos años, yo diría que en los últimos 2 años, hubo una serie de disposiciones que trataron o que tratan de fomentar el mercado inmobiliario a través de la creación de los famosos FIBRA, que son estos fondos de inversión en bienes raíces, y que típicamente le permiten al inversionista obtener una renta de tercera categoría, pero grabada con beneficio a la tasa de 5% en vez de la tasa de 29.5%. Y lo mismo ocurre con una reciente disposición legal con respecto a la posibilidad de invertir en fondos de inversión que realicen operaciones de factoring. Entonces, ante esta necesidad o ante esta situación, existía la duda de si es que estos contribuyentes debían o no cumplir con todas las obligaciones que tiene que cumplir un perceptor de tercera categoría. Llámese, por ejemplo, la de llevar una contabilidad completa o simple según cuál sea el volumen de sus ingresos.
Y esta primera modificación que estamos describiendo y comentando en esta tarde establece que estos contribuyentes, a partir del año 2021, no están obligados a llevar contabilidad. Una persona natural, una sociedad conyugal o una asociación indivisa que solamente obtenga rentas de tercera categoría por su inversión a través de fondos de inversión o a través de fideicomisos, no estará obligada a llevar contabilidad como sí lo estaría un contribuyente normal de tercera categoría. Siguiente lámina, por favor. La siguiente modificación, que en realidad es una precisión, fue introducida en vía de reglamento. Y acá le debo hacer un paréntesis. Y quizás este comentario que voy a hacer en este momento es o establece una relación con respecto a lo que vamos a conversar al final, que es este reglamento de intercambio de información financiera. ¿En qué contexto puede una ley tributaria modificar la realidad? ¿A qué me refiero con modificar la realidad? Nosotros sabemos que para que una empresa pueda producir, necesita recursos financieros. Y si no los tiene que obtener de algún lado. Si no los tienen sus accionistas, pues se le tienen que pedir prestado a alguien. Puede ser un banco, puede ser a un inversionista privado, etc. Entonces, si asumimos que para una empresa es necesario obtener financiamiento para poder llevar a cabo sus actividades, luego, en principio, debemos concluir que los intereses que tenga que pagar por ese financiamiento debe ser un gasto deducible para la determinación de la renta imponible. De otra forma, no se le estaría gravando su renta, sino se le estaría gravando una base distinta, como pueden ser los ingresos, y eso evidentemente sería inconstitucional. Sin embargo, toda la legislación del mundo han asumido que en ciertas circunstancias, donde exista un interés fiscal detrás, se puede establecer alguna cierta limitación o una prohibición incluso a la deducción de ciertos gastos. Cuando existan razones que impidan a la autoridad tributaria poder llevar a cabo una fiscalización adecuada de esos gastos, o exista pues mucho indicio de evasión fiscal o elusión fiscal con respecto a la utilización de esos gastos. Por ejemplo, pienses en el caso de los gastos de representación. Nadie duda de que son gastos causales, de que son gastos necesarios para poder obtener rentas. Sin embargo, dada la informalidad y el uso de ese mecanismo como una suerte de crear beneficios para los accionistas o para terceros, se estableció un límite. Todos sabemos que la deducción de ese tipo de gastos está sujeta a un límite. Pues bien, eso mismo se hizo en su momento con los gastos de financiamiento, con los intereses, me refiero al año 2001, cuando se estableció que los intereses de endeudamiento con partes vinculadas serían deducibles hasta un monto equivalente a 3 veces el patrimonio neto de la entidad deudora. ¿Cuál era la justificación de establecerse esa medida? Que lo que se buscaba con eso es que los accionistas asuman un poco más de riesgo en el negocio, por un lado, y lo segundo, lo que se buscaba era evitar algún tipo de maniobra que permita que los accionistas canalicen en la forma de préstamos, utilizando intermediarios, recursos a la compañía para ser retribuidos a título de intereses que tienen un tratamiento fiscal preferente. En el año 2019 esto cambia, y como ustedes saben, por el 2019 y por el 2020 la regla era que ese límite de 3 veces a 1 ya no solamente se refería a los intereses de créditos con parte vinculada, sino también a los intereses de créditos en general. A partir del 2021, la regla es distinta. Solamente se puede deducir un monto de intereses equivalente al 30% del EBITDA. Además, es un EBITDA tributario. Es un EBITDA donde la letra E es la renta neta tributaria. Y donde todos los demás componentes, el interés neto, la depreciación y la amortización, son conceptos que se calculan de acuerdo con reglas tributarias. Esto no es exactamente un EBITDA. Entonces, hay varios comentarios. Lo primero, como decía, cuando se establecen este tipo de normas, uno tiene que ver cuál es el fin que buscan obtener. Uno lee la exposición de motivos de la ley que estableció esta disposición y se alega el hecho de que los contribuyentes están utilizando los financiamientos para crear esquemas elusivos, para reducir arbitrariamente la carga tributaria. Yo me pregunto una cosa. ¿Ustedes creen realmente que una persona, un accionista de una compañía, que tiene todo el interés de hacer su compañía rentable, le interesaría regalar la plata, por ejemplo, a un banco? Definitivamente no. Entonces, si uno se pregunta por qué se establece esta limitación, por ejemplo, a los préstamos bancarios, nadie encuentra una justificación. Razones de elusión fiscal no podrían haber, porque nadie eludiría impuestos a través de un banco. Y si lo que se dice es no, de repente hay algún tipo de arreglo entre el deudor tributario y el banco, pues que se pruebe. Pero prima facie no se podría establecer que todos los préstamos son maniobras elusivas. Por lo tanto, este tipo de medidas, cuando han sido implementadas, porque
para variar, esto no es una creación de la SUNAT y no es una creación del legislador peruano. Esto es un invento que lo hemos copiado de Europa, de las recomendaciones de la OCDE, y exactamente con la misma reacción. Pero en los países donde se ha implementado se han establecido excepciones a la aplicación de esta regla bastante amplias y que básicamente tienen que ver con la posibilidad que pueda tener el deudor de probar que el préstamo realmente fue otorgado por una parte no vinculada. Acá en Perú eso simplemente no se tomó en consideración. Ustedes ven la lista de excepciones y salvo que no vayamos a emitir bonos en el mercado público de valores, pues no va a haber en la práctica posibilidad de deducir algún interés. Y lo peor es que estamos hablando de un concepto como el EBITDA, que toma en cuenta la realidad económica de la compañía. En un año como este, donde las compañías van a tener que considerar el EBITDA del año pasado, el de 2020, que es un año en el que probablemente muchos van a tener pérdida tributaria, por lo tanto no van a tener interés que deducir. Entonces, en ese contexto y con toda esta explicación, era lógico que esta norma o esta regla se derogara o se modificara. No se hizo eso, lo único que se ha hecho es publicarse un decreto supremo, además en el contexto de otra disposición, era un decreto supremo que regulaba la deducción adicional de gastos, nos vamos a referir más adelante, de servicios de artesanos y cosas por el estilo, y se ha establecido que en el caso de empresas que recién inician actividades en el ejercicio, se considerará que el EBITDA a tomar en cuenta es el EBITDA del ejercicio. Es una disposición sana porque la ley no lo había establecido, se ha corregido un vacío legal. Yo pienso además que en vía reglamentaria se pudo ser más creativo y se pudo haber establecido algo parecido o algo más beneficioso para el caso de la situación 2021. Y además creo yo que este tema nos invita a varias reflexiones. Lo primero es que siento que esta es una norma con serio vicio de inconstitucionalidad y que podrían ser discutidos en casos puntuales, donde se pueda acreditar la realidad del financiamiento. Claramente estamos ante una medida desproporcionada por parte del gobierno y se podría discutir. Y lo segundo es que debe pues plantearse un debate y verificarse si este tipo de normas que se importan desde Europa son adecuadas o no a la realidad peruana. Definitivamente no lo son. Somos un país poco bancarizado, no tiene ningún sentido que se ponga pues más restricciones al crédito. Una norma muy específica para el caso de entidades bancarias y financieras que tienen ciertos requisitos que cumplir para deducir provisiones, es aquella que ven en pantalla, que ha establecido que en el caso de las provisiones ordenadas por la SBS por créditos reprogramados con motivo del COVID, se va a considerar de manera automática que esas provisiones cumplen con los requisitos para su deducción. Era una medida pues bastante obvia y evidentemente saludable. La siguiente modificación es una modificación que tiene que ver con la forma como ciertos actores en el mercado de fondos vienen distribuyendo estos productos. En el caso de los fondos mutuos de inversión en valores, estos fondos emiten por oferta pública unos certificados de participación y esos certificados por lo general son canalizados o comercializados a través de los llamados distribuidores, que son entidades como podría ser, por ejemplo, un banco, que agrupan o fungen de intermediarios con sus clientes y adquieren por cuenta de ellos estos títulos. El año pasado se estableció vía modificación la disposición de que si es que los títulos en cuestión eran comprados por un distribuidor, la retención no iba a ser la retención de cualquier impuesto que correspondiera, que en el caso del Fondo Mutuo de Inversión en Valores solamente podría corresponder en el caso de una liquidación del fondo, sería efectuada ya no por el administrador del fondo, sino por el distribuidor. Esta norma de acá no ha hecho sino confirmar esa disposición legal y establecer en el reglamento que cuando una sociedad administradora de fondos de inversión en valores deba pagar una renta gravada a un titular de certificado de participación, no tendrá que hacer la retención si es que el titular de los certificados le hubiera dado la instrucción a ese administrador de pagar a través de un sujeto distribuidor. Por los años 2021 y 2022 se ha establecido una disposición que permite una deducción adicional dentro de este tope que tenemos las personas naturales de poder deducir gastos hasta un límite máximo de 3 UITs en esta renta neta de cuarta y de quinta categoría, para el caso de los servicios de guía de turismo y de turismo de aventura, los servicios artesanos, y así como los servicios de agencia de turismo, de guía de turismo, servicios de turismo termal y similares, en fin, todo un listado que establece la norma. Hay varias particularidades, ¿no? Y ya llama la ironía que se establezca una deducción tan alta en un año en el que probablemente pocos tengamos la suerte de irnos de viaje. Eso suena hasta sarcástico. No estoy seguro, honestamente, si esta es una medida adecuada. Además, hay cuestiones, ya si nos vamos a temas de índole técnica, que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo,
llamarle a la actividad que efectúa un artesano servicio, cuando todos sabemos que el artesano te vende bienes. Entonces, difícilmente es un servicio y difícilmente el comprobante que debería emitir es un recibo por honorario, como dice la norma, pero sin embargo, ese ha sido el cariz que le ha dado el regulador al momento de publicar esta disposición legal. Pero en fin, ese beneficio va a estar vigente durante estos 2 años. Siguiente lámina, por favor. Como ustedes saben, el año pasado ya se publicó un decreto legislativo, el 1488, que estableció un beneficio de depreciación acelerada, tanto para el caso de edificaciones y construcciones, como ya había ocurrido en años anteriores, precisamente el 2009 y el 2014, si recuerdo bien, y además para la adquisición de ciertos bienes durante los años 2021 y 22, 20, 21 y 22. Ha habido una serie de cuestiones que se han discutido con respecto a este beneficio, y me refiero específicamente al caso de la tasa de depreciación aplicable a los bienes muebles adquiridos durante estos periodos. Nosotros sabemos que coexisten con nuestro sistema de depreciación normal o general una serie de regímenes especiales, como por ejemplo el que está establecido en la ley agraria recientemente derogada, o el que está establecido en la ley de arrendamiento financiero, en los cuales se admite una depreciación acelerada sin que su deducción esté condicionada al registro contable. Y además, eso tenía toda lógica, por cuanto el registro contable tiene por objeto evitar la manipulación de las cifras de la depreciación en el momento del cálculo del impuesto de la renta anual. Pero cuando estamos hablando de tasas fijas o tasas máximas establecidas en beneficios especiales, definitivamente no hacía sentido mantener ese requisito de la contabilización. Y llama la atención si es que el objetivo de esta norma era que las empresas se capitalicen en un contexto de necesidad de hacer circular a la economía, que se haya condicionado, como se interpreta de alguna posición formal que ha recientemente publicado la SUNAT, la deducción de la tasa de depreciación que se aplique al caso de bienes muebles adquiridos durante estos periodos a su previa contabilización. Por ejemplo, si uno quisiera deducir pues, a la tasa máxima que permite ese beneficio para el caso de equipo de procesamiento de datos, que es 50%, uno tendría que contabilizar una depreciación de 50%. Y yo no sé si alguien en su sano juicio, por aplicación de normas contables, podría registrar una depreciación del 50%. Definitivamente no. Por lo tanto, en la práctica, ese requisito que debió interpretarse, debió publicarse una norma que diga que no era aplicable a este caso, hace que esa depreciación no pueda ser, o ese beneficio no pueda ser aplicado en la realidad. Sí podría ser aplicado para el caso de las edificaciones y construcciones, en el que, como nosotros sabemos, la contabilización no es un requisito para su deducción. Ubicados en este contexto, nos referimos ahora a cuáles son las novedades en relación con este beneficio. Lamentablemente, la novedad no fue eliminar este requisito de la contabilización, sino ha sido establecer que para el caso de las edificaciones y construcciones, la aplicación de la tasa de 20% es opcional y no obligatoria, como se establecía originalmente en el texto del decreto legislativo 1488. La siguiente modificación, que probablemente no importe mucho, es que se ha excluido la aplicación de este beneficio a las máquinas tragamonedas y se ha incluido aquellos vehículos de mayor exigencia tecnológica que los específicamente designados en la ley. Con eso ha acabado la exposición de las modificaciones en el impuesto a la renta y pasamos ahora a referirnos a reglas especiales que se han aprobado con respecto a otros tributos. El primero de ellos es el ITAN. La novedad es que se ha establecido que la devolución del ITAN correspondiente al ejercicio 2020 será efectuada en un plazo de 30 días útiles, vencido el cual se considera que la solicitud ha sido aprobada, es una, entre comillas, bajo responsabilidad, deberá efectuar la devolución mediante abono en cuenta. Hay un comentario. Lo que todos pedíamos en el contexto de COVID era que se derogue el impuesto. Porque todos sabemos que este impuesto, entre comillas, en realidad no es un impuesto, es un pago a cuenta del impuesto a la renta. Un impuesto, por definición, es una transferencia de recursos del particular al Estado y es una transferencia de carácter permanente. Eso significa que por ningún motivo te lo pueden devolver. Y si te lo devuelven, lo que te devuelven no podría ser un pago indebido ni un pago en exceso. Tendría que ser un concepto de otra naturaleza, un subsidio estatal o qué sé yo. Pero la forma como fue diseñada el ITAN fue una forma elegante de evadir el alcance de una sentencia del Tribunal Constitucional que había declarado la inconstitucionalidad del anticipo adicional del impuesto a la renta. Esa es la realidad. Entonces, este monstruito existe, de temporal no tiene nada, desde el año 2005. Vamos ya por el año 16 de su aplicación. Y en ese contexto, además, era pues totalmente ilógico
que ese impuesto se derogara. Sin embargo, no se ha derogado y el salvavidas que ha de alguna manera negociado el Ejecutivo con el Congreso ha sido reducir excepcionalmente el plazo de la devolución a 30 días útiles en vez de los 45 que es, digamos, estándar. Ojalá que, y esto viene a colación de una experiencia o las experiencias que estamos viendo en solicitud de devolución, en el caso concreto de unas pocas intendencias de SUNAT, que la SUNAT no pretenda, dentro de esos 30 días útiles, denegar la solicitud de devolución bajo cualquier concepto, como por ejemplo, dame la explicación de la pérdida tributaria, que es una respuesta que se ha venido utilizando de manera muy frecuente. Y uno se pregunta, ¿cómo en el contexto de una solicitud de devolución, que es un procedimiento no contencioso, podría uno justificar una pérdida, que es un elemento o que es un hecho que corresponde a un procedimiento contencioso o a un procedimiento de fiscalización? Evidentemente, es un pedido de carácter imposible. Es un pedido que claramente busca que se deniegue la solicitud de devolución. Y eso, evidentemente, no es un comportamiento de buena fe, si lo tenemos que ubicar dentro de una categoría jurídica. Esperamos, pues, que ese tipo de práctica no se repita en lo sucesivo y que la devolución del ITAN del ejercicio 2020 pues realmente ocurra dentro de un plazo de 30 días útiles como ha sido establecido por la ley 31.104. Siguiente lámina, por favor. Esta modificación que estoy poniendo en pantalla en realidad es de las más raras que he visto en mis casi 20 años de carrera. Y lo digo porque en realidad si uno compara el texto modificado con el texto actual, salvo el cambio de algunas palabras, en esencia lo que dice es lo mismo. No ha habido ninguna novedad en relación con cuándo se puede utilizar el ITAN pagado en un mes y contra qué cuotas se puede utilizar. Sin perjuicio de eso, hemos creído por conveniente reproducir el texto de esa modificación para que puedan tenerlo en un dossier, pero en realidad, como digo, no hay un cambio efectivo de las reglas de compensación que se han venido utilizando desde siempre. Por lo tanto, es una modificación que no vale la pena comentar en mayor detalle. Como ya es costumbre, en todos los fines de año se han prorrogado las exoneraciones establecidas en materia de impuesto a la renta IGB. No se ha eliminado ni una. Es curioso porque yo recuerdo que hace 2 o 3 años había un debate fortísimo en relación con la posible derogación de ciertas exoneraciones de carácter muy sensible. Y me refiero específicamente a las que estaban establecidas o están establecidas para el caso de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Y es más, recuerdo que en una anterior oportunidad, que fue la penúltima, antes de que Vizcarra las prorrogara el año pasado por decreto de urgencia, se había establecido que la prórroga iba a ser definitiva por un plazo de 1 año que vencía el año pasado y que esa exoneración ya no iba a existir. Sin embargo, se prorrogó por decreto de urgencia el año pasado y en esta oportunidad se ha prorrogado a ciegas hasta el 31 de diciembre de 2023, o sea, por 3 periodos, cosa que es, desde el punto de vista de los sujetos alcanzados por ella, mucho mejor que el régimen que tenían en la actualidad, que era de prórroga por plazos de 1 año. En ese artículo 19 hay de todo. Hay exoneraciones que probablemente ya cumplieron su función o que no deberían existir, por ejemplo, las asociaciones y fundaciones, entre comillas, sin fines de lucro, pero hay otras que probablemente sí deben existir. Por ejemplo, todas las que tienen que ver con el ahorro. El ahorro es un derecho constitucional y el ahorro debe ser promovido por el Estado. En ese contexto, y siendo que el ahorro no es otra cosa que la inversión de recursos que en teoría ya deberían haber tributado el impuesto a la renta, no hace ningún sentido que el ahorro vuelva a tributar. Por lo tanto, es una exoneración más que justificada. Lo mismo cuando estamos hablando de los intereses que pagan las cooperativas de ahorro y crédito no sujetas a autorización para captar recursos del público. Esas exoneraciones seguramente sí están justificadas. Lo de crédito fomento también. Pero las que tienen que ver con asociaciones y fundaciones sí creo que ese es el momento ya para revisarlas y restringirlas en todo caso a quienes efectivamente llevan a cabo actividades no lucrativas, no a quienes en los hechos realizan actividades tan lucrativas como las que podría llevar a cabo una sociedad anónima. Muy bien, seguramente será oportunidad para otra legislatura. En el caso del IGB ha ocurrido lo mismo, con la salvedad de que la prórroga esta vez ha sido por plazo de 1 año y no de 2 años como usualmente ocurría. No ha habido ningún cambio en ese sentido. El alcance de los apéndices que establecen las exoneraciones, el 1 y el 2, es exactamente el mismo. Y bueno, hay una fuerte discusión, siempre ha habido, sobre si retirar no es propiamente una exoneración, es una inafectación del alcance de este beneficio a los rendimientos obtenidos por las entidades bancarias como consecuencia de los servicios que prestan. Definitivamente eso sería muy malo para el país
aun cuando, desde el punto de vista técnico, una exoneración no necesariamente significa que las cosas cuesten más barato. Al contrario, podrían hasta costar más caro, porque quien te vende o quien te presta el servicio exonerado tiene que pagar un IGB en su cadena y se queda con ese IGB, recupera solamente la tercera parte de él. Por lo tanto, no necesariamente es la mejor medida de un punto de vista técnico. Pero de un punto de vista político, es una medida que vende y que vende mucho. Uno tiene la sensación de que paga menos por las cosas, en realidad no paga menos por las cosas. Este es un beneficio muy focalizado que existe desde siempre y que en realidad es consecuencia de la aplicación de la Convención de Viena en materia de misiones diplomáticas. No es una ocurrencia del legislador peruano, en realidad. Se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021 el beneficio de devolución de impuestos que graban la adquisición de bienes, de donaciones e importación de misiones diplomáticas. Es un beneficio que seguramente se va a seguir prorrogando año a año. Siguiente lámina, por favor. Otra medida que se ha dado recientemente y que ha motivado comentarios de algunos analistas, no necesariamente correctos, es el que tiene que ver con la ratificación y la aprobación del convenio para evitar la doble imposición con Japón. Este es un convenio que se firmó el año pasado, el anteaño pasado ya, el año 2019. Es un convenio para evitar la doble imposición que busca pues, beneficiar las operaciones que se efectúan con sujetos residentes en Japón y viceversa. Es un convenio que en los términos típicos de un convenio para evitar la imposición es muy estándar, está muy pegado o sigue de manera muy adecuada los últimos lineamientos de la OCDE en materia de convenios para evitar la doble imposición, pero el Perú ha sido bastante lento en el procedimiento formal que se necesita para poder lograr que sus disposiciones entren en vigor. ¿Cuál es ese procedimiento? Para que todos estemos enterados. Cuando se aprueba un tratado, tienen que darse por lo menos 3 pasos. El primero es que el tratado sea aprobado por el Congreso. Una vez aprobado por el Congreso, tiene que ser ratificado por el presidente de la República con el visto del presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Relaciones Exteriores, y luego de eso se tiene que enviar lo que se llama una nota diplomática a la contraparte, y luego de que sean intercambiado las notas diplomáticas de ambas partes, se tiene que ver a las propias disposiciones del tratado que fijan usualmente cuál es la fecha en que va a entrar en vigor. Pues bien, el tratado fue firmado en el año 2019, se envió inmediatamente al Congreso. En el Congreso ha estado descansando durante un año. Recién se puso en cola a fines de septiembre, fue evaluado la semana antepasada, se aprobó la semana pasada y el Ejecutivo ya lo ratificó. Y entiendo que ya envió la nota diplomática también a Japón. Pero todavía no hay una confirmación de que en efecto se haya enviado la nota diplomática y desde cuándo. Y lo que es más, este convenio establece que una vez que haya sido aprobado por ambas partes, tiene que haber un intercambio de notas entre los ministros de Relaciones Exteriores, y una vez ocurrido esto, tiene que pasar 30 días para que se entienda que ha entrado en vigor. Pero eso todavía no es suficiente, porque el propio convenio, en su artículo 30, establece que pasados esos 30 días tenemos que esperar al siguiente año, al 1 de enero del siguiente año, para que puedan aplicarse sus disposiciones. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Significa que este convenio, en el mejor de los casos, se va a poder aplicar a partir del 1 de enero de 2022. ¿Y cuál sería el mejor de los casos? Que en estos días, o que en algún día de este año, antes de diciembre, veamos una pequeña publicación que suele hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores, una nota muy pequeña en el Boletín de Normas Legales, donde se indica que las notas correspondientes al convenio tal han sido intercambiadas en tal fecha y que el procedimiento para su aprobación ha quedado concluido en tal fecha. Esa notita todavía no ha sido publicada, pero de luego les avisaremos cuando eso ocurra. Siguiente lámina, por favor. Y ahora pasamos al tema que viene a ser el tema final, pero que además creo que es el tema más interesante, si lo quieren ver así, de las modificaciones efectuadas en este final de año. Y antes de referirme a ellas, tengo que referirme a varias cosas que probablemente no han sido tomadas en consideración porque seguramente no todos estamos en el detalle de cuál es la gravedad de este tipo de medidas. Lo primero que quiero referir es que el secreto bancario es una garantía que es consecuencia del derecho constitucional a la intimidad, es un derecho que le asiste no solamente a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas,
que a su vez tiene por objeto proteger la esfera de más íntima personalidad del sujeto beneficiado. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que se busca con el derecho a la intimidad es garantizar una serie de atributos como por ejemplo puede ser la tranquilidad, como por ejemplo puede ser el derecho a vivir sin saber que alguien puede decirte tal o cual cosa. Ese tipo de atributos son cubiertos por el derecho a la intimidad. Desde hace probablemente 200 años existe el secreto bancario con mayor o menor medida en el mundo. En el Perú, este ha sido un derecho que tenía alcances, diríamos, casi plenos hasta la publicación o hasta la entrada en vigor de la ley del ITF. En nuestro sistema legal, el secreto bancario, que es la garantía de que los movimientos de tus operaciones de depósitos no van a ser entregados por las entidades bancarias al público, es un derecho que solamente podía ser afectado en casos concretos y previa disposición judicial. ¿Cuáles eran esos casos concretos? Por ejemplo, indicios de delito. Tenía que preexistir un proceso y tenía que haber una orden judicial para que el secreto bancario se levantara. Así ha sido la regla en este país. Alguien podrá decir, no, pero en Europa la regla es distinta. En Europa las entidades de administración tributaria pueden hacer A, B, C. Sí, probablemente lo pueden hacer porque sus constituciones establecen otra cosa. Pero la constitución nuestra y la mayoría de constituciones de Latinoamérica establece una cosa distinta. Establece que el secreto bancario solamente se levanta por disposición judicial. Evidentemente, somos muy creativos y lo que hemos dicho, no estamos afectando el secreto bancario, porque eso ocurriría solamente si es que entramos al detalle de los movimientos que efectúan los contribuyentes. Y acá no vamos a pedir ningún movimiento, solamente vamos a pedir la información de saldos acumulados en las cuentas. La información de los montos más altos transados en un determinado mes y la información de quién es el titular de la cuenta. Pregunto, sin entrar al detalle técnico de si eso es o no secreto bancario entre comillas, concepción moderna que algunos, no voy a utilizar adjetivos, le están atribuyendo, ¿acaso no se afecta la intimidad de alguien cuando un tercero tiene acceso a cuánto dinero mueve en su cuenta corriente? No entremos ahorita todavía a cuál es el fin por el que la administración tributaria necesita acceder a esa información. Simplemente vamos al hecho de si se vulnera o no se vulnera el derecho a la intimidad, si es que una persona debe permitir, por decirlo de alguna manera elegante, que un tercero con el que no tiene ninguna relación conozca toda su vida. Definitivamente sí. Frente a eso, tenemos un Tribunal Constitucional que ha sido bastante, vamos a decir así, flexible a las medidas de ayuda a la administración tributaria para combatir la evasión. Y en el caso de aquella sentencia en la que se discutió la constitucionalidad del ITF, dijo, me parece adecuado que tengas acceso a la información de movimientos de cuentas de manera indirecta a través de los montos de ITF que se recaudan en cada transacción, porque lo que está en colación es el cobro del ITF. Y evidentemente el ITF graba movimientos financieros, por lo tanto, si no supieras cuáles son esos movimientos financieros, no podrías cobrarlo. Pero también dijo el Tribunal Constitucional, en aquellas operaciones exentas del ITF, tú no tienes derecho a recibir ninguna información. ¿Qué estaba diciendo el ITF? Perdón, el Tribunal Constitucional. Lo que estaba diciendo es que ese tipo de medidas se justifican cuando hay una razón adecuada, una razón constitucionalmente válida. La pregunta es, ¿en este caso existe? De mi punto de vista, no, y lo paso a explicar de la siguiente forma. Existe un derecho constitucional sobre el que no se ha hablado mucho, probablemente se ha escrito muy poco, que es el derecho a la presunción de inocencia en materia tributaria. Nosotros escuchamos frecuentemente el derecho a la presunción de inocencia en materia penal. Sabemos que nadie puede ser declarado culpable hasta que no se muestre lo contrario. Pero en materia fiscal, de un tiempo a esta parte, este principio, que no solamente es aplicable al derecho penal, se ha invertido. Nosotros estamos hoy día sujetos a fiscalización permanente de autoridad tributaria a través de medios informáticos, a través de cruce de información, a través de fiscalizaciones ordinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se busca plantear con este reglamento es precisamente eso, que vivamos en una fiscalización permanente, que sin que existan indicios de la evasión de impuestos, la administración tributaria pueda tener acceso a nuestra información de cuentas corrientes. Si el acceder a la información de cuentas corrientes es un vehículo para poder llegar a un fin que es determinar si hay o no evasión de impuestos, la pregunta es, ¿eso debería ser una facultad de administración tributaria a la que pueda acceder antes o después
de saber que tienes indicios de evasión tributaria? Evidentemente, si la respuesta es que es después, estamos ante una vulneración clarísima de la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad. Totalmente irracional, porque la administración tributaria no puede ir fiscalizando permanentemente a los contribuyentes. Si se quisiera establecer algo contrario en este país, pues modifiquen la Constitución. Nadie se opone a eso. Pero acá tenemos reglas. Escucharán a varios comentaristas, felizmente no abogados, que han salido a decir, no, pero esto es, los que se están preocupando por esto son los que evaden impuestos. No, un momentito. Acá no se trata de si es que hay gente que evade o no evade impuestos. Acá se trata de que si existen normas, las normas se respetan. Se han establecido para cumplirse. Y acá tenemos una norma que cuando sea evaluada, esperemos, de manera adecuada por el Tribunal Constitucional, ojalá lo sea, no va a satisfacer lo que se llama el test de razonabilidad. Esta medida no es razonable para lo que se busca combatir con eso. No es razonable combatir la evasión conociendo toda la vida bancaria de los contribuyentes. Sin duda, este es un tema que amerita una fuerte reflexión. Da lástima que este es un tema que se esté discutiendo recién en esta semana y probablemente nadie se había dado cuenta que la disposición que ha sido reglamentada por este reglamento, vale la redundancia, es una disposición que se aprobó en el año 2018. Es un artículo introducido en la ley de bancos en ese año, el 143A, que dice exactamente lo mismo que dice este reglamento. No lo cambia en nada, no lo altera en nada. Entonces, en realidad esta discusión la debemos tener hace 2 años, no hoy día. Pero ya que hemos sido, digamos, que no reaccionamos de manera adecuada y rápida ante esa situación, vamos a tener que tomar decisiones en esta oportunidad. De mi punto de vista, este es un bonito caso para una acción de inconstitucionalidad y evidentemente habrá que esperar que el Tribunal Constitucional actúe de manera responsable al momento de revisar esta disposición. Sin duda, nadie quiere favorecer la evasión tributaria, pero si es que lo que se busca es que la administración tributaria tenga este tipo de facultades, pues lo que hay que hacer primero es modificar la Constitución. Y una cosa que debo decirles y que es muy clara, ¿se perjudicaría a la SUNAT si es que no tiene acceso a esta facultad? La respuesta es no. El Código Tributario desde toda la vida ha establecido una disposición en el numeral 10 del artículo 62 de ese código que le permitía a la autoridad tributaria poder tener acceso al movimiento bancario de un contribuyente. ¿Saben cuál era la condición? La condición es que tenía que pedirle primero permiso a un juez. ¿Y qué tenía que decir al juez? Tenía que explicarle cuáles eran los indicios de evasión de impuestos que ameritaban una medida de tanta gravedad. Obviamente, hay otra razón que hace indiscutible que esta medida es innecesaria, que es que existe el ITF. Y es más, si lo quieren ver esta perspectiva, probablemente la información que pueda obtener SUNAT a través del cobro del ITF sea de mejor calidad que la que va a obtener a través de este reglamento, como lo voy a explicar ahora. Porque probablemente la mayoría de nosotros sabemos que cuando nos ha llegado una carta inductiva de la SUNAT en relación con movimientos bancarios, en esa carta inductiva no solamente se indicaba cuáles eran los movimientos, se indicaba el origen del movimiento. En el caso de este reglamento, o la información que tiene que ser entregada con cargo a este reglamento, la SUNAT no va a tener acceso a cada uno de los movimientos, mucho menos va a saber el origen de esos movimientos. Por lo tanto, si ya había una medida que le permitía a la SUNAT tener acceso a esa información, ¿por qué tenían que dar otra? ¿Cuál era la necesidad de establecer otra más? Si no es identificar plenamente al contribuyente y tener acceso a saldos, que era algo a lo que no podía acceder a través de ¿cómo se llama? El ITF, y que además es una información necesaria para poder determinar la existencia o no de evasión. Pensamos pues que es una medida que tiene que corregirse y sin más pasó a describirla. Lo que autorizó el artículo 143A de la ley de banco, la ley 26702, a obtener a la autoridad tributaria a través de este mecanismo es la información de esos saldos o de los montos acumulados o de los promedios o de los montos más altos de un determinado periodo, entendiéndose por periodo a mes, así como la información que identifique a los contribuyentes. Esta norma decía, como ya expliqué, que la autorización no abarcaba la posibilidad de conocer uno a uno los movimientos de las cuentas, para lo cual sí tendría que accederse al levantamiento del secreto bancario. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué cosa es lo que van a informar los bancos a la SUNAT? Paréntesis. ¿Cuándo lo van a informar? Cuando la SUNAT establezca por resolución de superintendencia el formato para poder presentar esta declaración. Bueno, lo que informarán es
la diferencia entre los cargos y abono del mes, esto es, los saldos de cada mes, el monto promedio de los cargos y abonos de cada mes, los rendimientos del mes, llámese intereses, llámese ganancia de capital que se podrían haber depositado en la cuenta, y los datos de identificación del titular de la cuenta. Hasta ahí, como ven, salvo por la declaración de los saldos, que era una información a la que no se podía llegar con facilidad a través del ITF, pero paréntesis, cuando a alguien lo convocaban a las oficinas de SUNAT para explicar una inconsistencia en el marco del ITF, no tenía caso que llevar su estado de cuenta, no tenía que entregar el estado de cuenta a la SUNAT o parte del estado de cuenta. O sea, de verdad, se podía acceder a la información sin mayor problema. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuándo y en qué condiciones se va a informar? Se va a informar con una periodicidad mensual. La información será la que se genera a partir del 1 de enero del año 2021. Por eso el apuro en publicar ese reglamento entre gallos y medianoche, porque querían que toda la información que se genere en este año pueda ser comunicada a la autoridad tributaria. ¿Cuándo se va a informar? Dice la norma, cuando el saldo y o el monto promedio y o los montos acumulados sean superiores o iguales a 10.000 soles en cada mes. Y acá hay una situación o una regla bastante extraña, por decirlo lo menos. Dice la norma que en caso de que la cuenta pertenezca a más de un titular, se le va a atribuir cada uno de los movimientos o cada uno de los saldos, por el mismo importe, a todos los titulares. O sea, en otras palabras, se podría fiscalizar a 3 personas, si 3 personas son las dueñas de una cuenta, por un solo movimiento o por una sola información. Dígame si en ese contexto esta es una norma absurda. Ciertamente lo es. Si lo que estaban buscando era tener información confiable, definitivamente, en el caso de cuentas mancomunadas, la información no va a ser confiable. Pues se va a duplicar o se va a triplicar y no quiero ni imaginarme qué tipo de carga de la prueba va a tener que ejercerse en ese momento para poder descartar que en realidad estamos hablando de los movimientos de la persona A o de la persona B. No estamos dando en cuenta mancomunadas, difícilmente vas a poder identificar quién es el titular de los movimientos y cuál fue la causa del movimiento. Siguiente lámina, por favor. Bueno, esto es el alcance de la charla que habíamos preparado para el día de hoy, sin perjuicio de las preguntas que pasaré a responder a continuación. Y como conclusión general, creo que este es un año interesante, no solamente por las próximas elecciones y por lo que puede deparar eso al país, sino además porque creo que va a haber necesidad de poner temas tributarios en agenda. La recomendación que yo siempre he dado cuando he conversado sobre este tema, aquí o afuera, ha sido que resulta inadecuado ya que la materia tributaria sea discutida o sea resuelta solamente por el Ejecutivo. Si ustedes ven, en los últimos, no sé, 20 años, el legislador exclusivo en nuestro país ha sido el Ejecutivo. Y lamentablemente eso le da muy poca posibilidad de participación a los gremios o a los contribuyentes para poder exponer su punto de vista con respecto a cuánto puede una disposición tributaria afectar o no el desarrollo normal de las actividades económicas. Una característica de la que debe gozar todo sistema tributario es la característica de neutralidad. Un impuesto no puede orientar o no puede perjudicar el desarrollo de una actividad económica. Y sin embargo, en este país está muy dado que las medidas tributarias se aprueban o se redactan en función de cuánto se necesita recaudar. Si seguimos con esa lógica en estos tiempos, pues lamentablemente nos estamos yendo a un despeñadero. Necesitamos cambiar esa forma de pensar, necesitamos la participación responsable de nuestros congresistas y necesitamos sin duda medidas tributarias que simplifiquen este régimen que fue simple en los años 90, que otra vez se ha vuelto una maraña inentendible. Necesitamos pues que este régimen nos permita reactivar la economía. Paso a responder las preguntas que nos han formulado. A ver, varios comentarios. Nos hacen comentarios sobre, aunque este no es un tema de la charla, pero sobre el valor que le da SUNAT a los documentos escaneados. Quiero ubicarlos en contexto. Ese informe de SUNAT se expidió en el contexto de documentos que debían ser mantenidos en original. Me refiero específicamente a los comprobantes de pago físicos. Sobre eso, lamentablemente, no se ha publicado mucho, no se ha hecho ninguna modificación legal. Sí creo que es necesaria la actualización del Código Tributario para que se permita el uso de sucedáneos a los medios impresos como pruebas. Hay una pregunta también sobre la nueva ley agraria, que tiene que ver con el tema de la suspensión de los pagos a cuenta. Bueno, lamentablemente en el tema de la nueva ley agraria estamos en un albur completo, porque en principio
Ustedes recordarán que había algunas disposiciones dispersas en materia del coeficiente de cálculo de los pagos a cuenta, que no han sido reproducidas. Imagino que van a ser reguladas en el reglamento que en este momento está siendo trabajado por el Ministerio de Economía y por algún ministerio más. Pero en concreto, en cuanto al tema de la suspensión de los pagos a cuenta, en el marco del inciso B del artículo del inciso B del artículo 85 de la ley de impuesto a la renta, esa modificación, la nueva ley del sector agrario no afecta en nada esa posibilidad. Este es un sistema que se puede acceder a través de lo dispuesto en la ley del impuesto a la renta. Hay una consulta sobre los intereses provenientes de inversiones en fondos mutuos están afectos al impuesto a la renta. Bueno, en el caso de los fondos mutuos partamos de una premisa. Los fondos mutuos tienen un tratamiento tributario muy particular. No son exactamente vehículos transparentes, pero tampoco son contribuyentes del impuesto a la renta. Lo que ocurre es que son patrimonio de acumulación. ¿Qué significa esto? Que uno solamente obtiene un rendimiento por la inversión en un fondo mutuo el día que realiza el título. Es decir, el día que o bien vende el certificado de participación o bien lo redime. Solamente en ese momento se produce un rendimiento en la forma de ganancia de capital. Por lo tanto, no es posible obtener intereses de una inversión en un fondo mutuo. El fondo mutuo sí puede obtener intereses, o mucho, sí puede realizar inversiones que den como lugar rendimientos llamados intereses, pero esos rendimientos se van a ir acumulando. Y en realidad, desde la perspectiva del inversionista, la renta va a ser la ganancia de capital que haga, equivalente a la diferencia entre la inversión que hizo y el importe que reciba en el momento de la enajenación o el momento de la redención. Me consultan sobre si hay alguna modificación puntual al caso de los establecimientos de hospedaje. En realidad, reciente no. Lo único que ha habido es la publicación en la semana pasada de un reglamento, en un régimen de aplazamiento tributario especial para el caso de las entidades de hospedaje. Pero, digamos, un régimen particular, como en algún momento se estuvo pidiendo, con tasas preferenciales, etcétera, no se ha establecido. Me consulta si la SUNAT va a tener facultades de congelar las cuentas. La respuesta es no. O por lo menos hasta el momento no existe una facultad como esa. Vamos por partes. Esta disposición lo único que le permite a la SUNAT es obtener información. Que a partir de ahí la SUNAT puede utilizar esa información como base para una fiscalización, sin duda lo va a poder hacer. Pero para que SUNAT llegue a un escenario de embargo de cuentas, pues tendría que haber un proceso de fiscalización donde se haya permitido al contribuyente ejercer su derecho de defensa y donde, en principio, se le debe dar la posibilidad de reclamar y de incluso apelar ante el Tribunal Fiscal. De hecho, la posibilidad de interponer por parte de la SUNAT medidas cautelares antes de que concluya la fiscalización está restringida a supuestos muy específicos y que además son supuestos que claramente involucran evasión de impuestos. O sea que es muy difícil que por el simple hecho de que alguien tenga movimientos sospechosos, la SUNAT pueda, es imposible, pueda afectar las cuentas. Hay una pregunta sobre el evita tributario. Nos preguntan si el evita tributario excluye el drawback del periodo tal cual el cálculo de la renta imponible. La respuesta es sí, porque el evita tributario parte de la renta neta, y la renta neta es la renta neta grabada. En el cálculo de la renta neta grabada, no considero los ingresos por drawback. Y la discusión en todo caso es si esos ingresos se tienen considerado o no para el cálculo de la proporcionalidad de gastos. Pero en todo caso, el elemento del cual parto para el cálculo de ese EBITDA es la renta imponible. Hay una consulta sobre si las máquinas de vending pueden ser sujetas al porcentaje de depreciación acelerada. La respuesta es sí, no hay ninguna restricción. Depende simple y llanamente de que se cumplan las condiciones, ¿no? Que básicamente tienen que ver con el ejercicio en el cual se compran. Hay una pregunta sobre si el reglamento de información financiera le permite al banco, le obliga al banco a informar el saldo que existe en la cuenta o el saldo que ese mes se generó entre los cargos de abono de ese mes. En realidad, obliga a declarar los saldos que se generan en cada mes. O sea, en cada mes se tiene que indicar cuál es la diferencia entre la posición de inicio y la posición de término. Además, se tiene que indicar los montos acumulados en ese mes, los montos acumulados de rendimientos, y por último se tiene que declarar el monto promedio de las transacciones efectuadas en ese mes. Hay una pregunta interesante. ¿Cómo nos aseguramos de que la información que se le entrega a la SUNAT no terminará en manos equivocadas? Es una pregunta difícil de responder. Si nos vamos a los hechos de índole técnica, SUNAT ha atravesado un proceso de, vamos a decir, 4 años de duración prácticamente, dentro del cual
ha tenido que implementar una serie de estándares que garanticen la confidencialidad de la información. Con esto no quiero decir que no sea posible un breach de información en SUNAT, sea interno o sea externo. Nadie lo puede asegurar. Nosotros sabemos que han ocurrido hackeos, incluso pues en computadores de centros de defensa de Estados Unidos, Israel, en fin. Entonces, pretender o pensar que la SUNAT no va a ser invulnerable a ese tipo de situaciones, la respuesta es que probablemente sea tan vulnerable como pueda ser un banco. El punto es, más allá de haber implementado los lineamientos que la OCDE, o los estándares que la OCDE ha recomendado para efectos de que no se filtre esa información al público, evidentemente no se puede descartar la posibilidad de que alguien de mala fe lo haga, o que ocurra pues algún tipo de breach que determine que esa información termine en el público. Pero desde mi punto de vista, esa situación no tiene por qué ser la que llegue a descalificar la aplicación de este reglamento. En realidad, lo que debería llevar a descalificarlo es esta falta de necesidad por parte de la autoridad y esta irracionalidad de esta medida para efectos de combatir lo que se busca combatir, que es la evasión de impuestos. Ya tenían herramientas para hacerlo y en todo caso siempre han podido tocar la puerta a un juez penal. Dicho sea de paso, para quienes en algún momento hemos visto ese tipo de procedimientos, les puedo decir que en la práctica no ha habido jueces penales que se hayan opuesto a un pedido de levantamiento de información bancaria. O sea, de verdad que los pedidos se han tramitado de una manera muy rápida y, como digo, solamente se tenía que detallar la existencia de indicios de evasión de impuestos. No tenía que irse a algo más, ¿cómo se llama? Más prolífico, como por ejemplo presentar algún tipo de pruebas, ¿no? Otra consulta es si la SUNAT notificará a la empresa para tratar la información financiera. No, la respuesta es no, porque en realidad lo que se busca con esta medida es que el envío de información sea automático. Esto es, que la propia entidad bancaria mes a mes entregue, seguramente a través de una declaración jurada, la información bancaria que es exigida por esta norma. ¿Qué recomendaciones podría indicar para una persona natural que en su cuenta de ahorro le depositan rentas de planilla, renta de alquileres y dividendos, y cómo formalizar los dineros que donan las familiares o las juntas, o las obtenidas por las famosas juntas? A ver, yo les voy a dar una recomendación. Podrían no tomarla porque entiendo que esto escapa a la realidad, pero la verdad es que tener cuentas para hacer juntas no es precisamente algo muy adecuado, salvo que quieran implementar controles como, por ejemplo, llevar una contabilidad de la junta, como, por ejemplo, tener el contrato de junta con sus reglas bien claras y con firmas legalizadas de manera previa al inicio de las operaciones, porque de lo contrario es muy probable que la autoridad tributaria pues pida información sobre esas cuentas, ¿no? Y otro tema importante es que, en respuesta a una de las preguntas, es que la información que se va a reportar, que van a reportar las entidades financieras es la del 2021 en adelante, no la de 2018 y 2019. En realidad, la información que se debe reportar por 2018 y 2019, o que los bancos tienen que reportar por 2018 y 2019, es la información de clientes extranjeros, no de clientes peruanos. Y eso se hace en el marco del acuerdo de asistencia administrativa mutua que tiene suscrito la SUNAT con las demás administraciones tributarias que participan de este mecanismo de control de la OCDE. Y finalmente, y con esto acabo, me piden explicar nuevamente el hecho de por qué la tasa de depreciación o el beneficio de tasa de depreciación del 50% no se podría aplicar en la realidad. Eso tiene que ver con lo siguiente. La norma exige lamentablemente la contabilización de la depreciación. Y nosotros sabemos que, de acuerdo con las normas contables, la depreciación no es una cifra que pueda fijarse al libre albedrío de quien tiene que preparar la contabilidad, sino que tiene que responder a hechos objetivos, como por ejemplo la utilización del activo, como por ejemplo el desgaste esperado del activo, etc. Entonces, si alguien quiere utilizar un método quiere utilizar una tasa de depreciación de 50%, pues tendría que registrar en la contabilidad una depreciación de 50%. Y eso, sin duda, significaría un incumplimiento de las normas contables. Ahora, evidentemente podría haber alguien a quien no le interese cumplir con las normas contables y lo haga, pero hay que tener en cuenta que en esa situación no solamente estarías incumpliendo las normas contables, cosa que puede no ser tan relevante, pero sí estarías descapitalizando la compañía, porque evidentemente estarías aminorando la cifra de tu balance. Bueno, esto es todo lo que teníamos expuesto para hoy. Era exactamente una hora la que teníamos programada. Les agradezco en nombre del estudio su participación y esperamos vernos pronto, ojalá en persona, cuando tengamos ocasión de discutir algunas novedades tributarias que esperamos se puedan dar este año. Buenas noches y cuídense.